premio a toda una trayectoria, el premio León Zaragocista, que otros años han recibido Manolo Villanova, José Luis Violeta, Nayim el año pasado, y este año el homenaje se hace a los 5 magníficos, como no podía ser de otra forma, tenían que ser también merecedores de este premio. El premio lo va a presentar José Luis Melero, el consejero del Real Zaragoza. Hola amigos, buenas tardes, buenas noches a todos. Uno puede cambiar en la vida de muchas cosas, ¿no? Uno puede cambiar en la vida de creencias políticas, de religión, de mujer, de muchas cosas. De lo que no cambia jamás uno es de equipo de fútbol. Es como una condena. Es decir, no hay nadie, no conocemos a nadie que diga, hoy soy de Madrid, vayan a Barcelona, pasado el Rayo Vallecano, al otro de... No. Es decir, somos desde niños de un equipo y a él estamos condenados irremediablemente. Eso nos hace pensar que, puesto que tenemos que estar condenados a ser de ese equipo irremediablemente, más vale que seamos felices con él y que aceptemos los malos momentos cuando nos vengan y que disfrutemos de los buenos momentos cuando nos lleguen. Ahora estamos pasando un momento que no es de los mejores de nuestra historia, como todos sabemos, pero hemos tenido extraordinarios momentos. Y yo soy del Zaragoza, naturalmente, desde niño, como no puede ser de otra manera, desde los 3 o 4 años cuando mi padre me llevaba al fútbol. Mi padre lleva ya 56 años siendo socio del Zaragoza, fue medalla de oro del club cuando cumplió los 50 años, como todos sabéis, cuando un antiguo socio cumple los 50 años se le entrega la medalla. Y mi padre iba ya en torrero, y a mí me llevó a los 3 o 4 años, yo he cumplido 50, voy a cumplir 55, y a mí me llevaba a los 3 o 4 años, ya hace 50 años, a la Romareda con él de pequeño. Naturalmente no puedo ser de otro equipo más que de ese. Ese es el equipo de mi familia, es el equipo de mi casa, es el equipo de mis hijos, es el equipo de mi padre y era el equipo de mis abuelos. Es el equipo de los aragoneses de toda la vida. Entonces, cuando me llevaba mi padre al fútbol, yo conocía el equipo de los magníficos. El equipo de mi infancia, que es el equipo que nos marca para siempre, porque uno siempre recuerda, el que no olvida jamás el equipo de su infancia. Los otros equipos se pueden olvidar, a lo mejor ya no me acuerdo, bueno, sí me acuerdo de casi todos los jugadores, pero hay algunos jugadores que a lo mejor dicen, oye, ¿ese de qué años jugó? En los 70 y tantos, en los 80 y tantos, a lo mejor no fijas muy bien en un jugador, ¿no? Modesto, ¿cuándo jugó Modesto? Pues a lo mejor dudas, ¿no? Pero el equipo de tu infancia no lo olvidas jamás, ¿no? Bueno, pues el equipo de mi infancia es el equipo de los 5 magníficos, el mejor equipo de la historia del Zaragoza. No hay otro equipo como el equipo de los 5 magníficos. Y esto no es una apreciación mía porque ese sea el equipo de mi infancia, no. Es porque el equipo de los 5 magníficos, Yarza, el gran Enrique Yarza Soraluce, 16 temporadas en el club, ahora ya sería eso imposible de imaginar, que un jugador esté 16 años en el mismo equipo. Yarza, Cortizo, después Irusquieta, Santa María Reija, Isasi Pepín, después Pais, Violeta, Canario, Santos, Marcelino, Villa y la Letra. Esa alineación que todos nos sabíamos de memoria, ese gran equipo, jugó 6 finales en 4 años. 4 Copas del Rey, 4 finales de Copa del Rey seguidas, como todos sabéis, 63, 64, 65 y 66, y 2 finales europeas, 2 Copas de Ferias, lo que luego fue la Copa de la UEFA, de las cuales ganamos 2 Copas del Rey y ganamos un título europeo. Es decir, en 4 años jugamos 6 finales y ganamos 3 títulos, los 3 primeros títulos de la historia del Zaragoza. Eso no lo ha conseguido ningún otro equipo, ninguno. Es decir, nadie ha jugado 6 finales en 4 años. Y además fueron los primeros títulos que consiguió el Zaragoza y le hicieron un grande en España. Es decir, nosotros sí somos, para todos los que estamos aquí, el mejor equipo del mundo, desde luego, pero si el Zaragoza es uno de los grandes de España, para nosotros es el más grande, pero si para los demás es uno de los grandes de España, se lo debe al equipo de los magníficos, a este extraordinario equipo que consiguió todos esos títulos en tan poco tiempo. 4 de esos jugadores del equipo titular, Severino Reija, lateral izquierdo, Pais, el medio volante, Canario y Juan Manuel Villa, que están aquí con nosotros, el extremo derecha y el interior izquierda, el gran Canario y el gran Juan Manuel Villa, esos 4 se quedaron a vivir en Zaragoza con nosotros. Es decir, se sintieron tan queridos en la ciudad, quisieron tanto a esta ciudad, se enamoraron tanto de esta ciudad, se sentían como en casa, que se quedaron a vivir aquí con nosotros. Se quedaron a vivir más, porque Sigi, que era suplente, digamos, no era un figura como estos, ¿no? Pero que también formó parte del equipo de los magníficos, y Manolo Fontela, que también formó parte del equipo de los magníficos, que habían venido el uno de fuera desde el otro lado del Atlántico, y Manolo Fontela de Galicia, también se quedaron a vivir con nosotros y siguen viviendo, los 6 siguen viviendo con nosotros, ¿no? Eso ahora es absolutamente impensable, y esto nos tiene que hacer reflexionar. Dentro de unos años no tendremos veteranos, porque nadie se quedará a vivir con nosotros.
Esto es una tragedia que el Zaragoza está viviendo ahora últimamente. Y esto a mí me pone los pelos de punta, porque luego cuando la UPA Zaragoza que exista dentro de 40 años, no podrá traer veteranos como trae ahora a Canario y a Juan Manuel Villa y a Cristian Lapetra en representación de su padre, que fue el más grande jugador de la historia aragonés, de toda la historia de Zaragoza. No podrá tenerlos porque no estarán aquí, porque nadie se queda a vivir aquí. Porque ahora ya los que tenemos son todos jugadores de usar y tirar. Es decir, ¿quién recuerda? Es decir, ¿dónde está Colunga, Arizmendi, Suazo, Bertolo, Contini, Yarosi? No, vienen y se van. Es decir, nadie se queda en nuestra ciudad. No tendremos veteranos. Es una tragedia. ¿Por qué? Pues porque el club está perdiendo las señas de identidad. Está perdiendo las señas de identidad. Y esa es una gran tragedia. Es decir, tenemos que conseguir lo que decíamos de Yarca, un jugador que esté 16 años aquí. Bueno, ellos se han quedado aquí. Y nosotros como zaragozanos y como zaragocistas, les tenemos que agradecer que hayan elegido esta ciudad para vivir y que hayan querido quedarse a vivir entre nosotros y que hayan dado su vida por Zaragoza, y que sus hijos sean zaragozanos y que estén aquí con nosotros y que estén trabajando con nosotros y viniendo a los actos y viniendo a las peñas. Es un ejemplo para todos nosotros. Y ojalá la dinámica cambie, porque cambiará. O sea, esto, yo que puedo hablaros de haber visto 50 años de fútbol en el Zaragoza, es que he conocido de todo, como muchos de vosotros. Hemos conocido temporadas buenas, temporadas peores, temporadas malas, y por eso no vamos a dejar de ser zaragocistas, como antes muy bien decía uno de los que han subido a hablar aquí. Es decir, seremos zaragocistas siempre, pues no podemos cambiar. Pero veremos de todo. Esta ha sido la mejor época del Zaragoza. Y yo tuve la fortuna, y José María Serrano, que me acompaña, y algún otro más de mi generación que nos acompaña, tuvo la fortuna de poderla ver. Y ese privilegio, yo querría que me perdonarais que presumiera de él, pero soy un afortunado por haber visto jugar a estos fútbol. Entonces me parece que UPA Zaragoza ha hecho genial con darles el premio al mejor equipo que ha tenido Zaragoza en su historia, al que más títulos ha conseguido en tan poco tiempo, al que hizo al Zaragoza un grande. Así que enhorabuena para los 5 magníficos y vamos a darles el premio que sea.